Hola, en este video veremos qué son los números complejos y cómo trabajar con ellos, preparándonos para la universidad. Soy Vilma Giudice y los acompañaré en este camino del conocimiento. Los números complejos nacieron ante la necesidad de resolver determinados problemas, así como el hombre fue inventando diferentes tipos de números, los enteros, los racionales, los irracionales. Si tenemos esta ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0, en el conjunto de los números reales no tendría solución, ya que no existe ningún número que al elevarlo al cuadrado nos dé un número negativo. El hombre necesitó darle solución a esta ecuación y a otras tantas. El matemático italiano Cardano, alrededor de 1545, dio la primera aproximación a los números complejos, pero Descartes en 1637 le dio el nombre de imaginarios a estos números para resaltar su origen, siendo raíz de menos 1 lo que sería la unidad imaginaria. En este nuevo conjunto tendrían solución todas las raíces de números negativos. Por ejemplo, raíz de menos 4, podríamos decir que es raíz de 4 por menos 1, y haciendo distributiva de la radicación respecto al producto nos quedaría raíz de 4 por raíz de menos 1, que es i. Así que, como raíz de 4 es 2, esto nos queda 2i. De la misma manera, raíz de menos 9, podríamos hacer el mismo trabajo y nos quedaría 3i. Pero estos números solos no nos darían respuesta a otros problemas. Necesitamos tener también los números reales. Combinando los números reales con los imaginarios, nacieron los números complejos. Los números complejos son una herramienta de trabajo utilizados en muchos campos de la física, la ingeniería, la electrónica, las telecomunicaciones. Tenemos varias formas de escribir a los complejos. Por ejemplo, como la suma de un número real más un imaginario, siendo A y B pertenecientes a los reales. A esta forma se la conoce como forma binómica, donde A es la parte real y B la parte imaginaria. Si usamos los ejes cartesianos ortogonales y en ellos escribimos los reales en la horizontal y los imaginarios en la vertical, nos quedará un plano al que se denomina plano complejo, en el que podremos encontrar todos los números complejos. Sobre el eje horizontal, los reales puros, sobre el eje vertical, los imaginarios puros. O sea, los complejos es un conjunto de números que amplía el conjunto de los números reales mediante los imaginarios. Cada punto del plano estará formado por dos coordenadas, formando un par ordenado. La primera componente del par es la parte real del complejo y la segunda componente es la parte imaginaria. A esta forma se la conoce como par ordenado. Siendo A y B reales, A más BI pertenecerá a los complejos. Será un punto del plano complejo donde hay un par ordenado a B. A es la parte real, B es la parte imaginaria. Justamente este punto, si unimos con el origen, nos dará el complejo. O sea que este vector es nuestro complejo. Se llama argumento al ángulo que forma este vector con el eje horizontal, con el eje de los reales. Llamemos phi a ese ángulo, ese es el argumento. Y la distancia que hay desde el origen hasta el punto es el módulo del complejo. Veamos cómo calcular el módulo de un complejo. Siendo A y B pertenecientes a los reales y A más BI pertenecientes a los complejos, vemos que el punto AB que representa al complejo está dado también por el vector y ese argumento. Y el módulo es la distancia que hay entre el origen de los ejes cartesianos hasta el punto. Por lo tanto, si construimos un triángulo rectángulo que tenga como catetos la parte real y la parte imaginaria, tendremos que por Pitágoras podemos calcular el módulo, que es la hipotenusa, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Ahora bien, el argumento es
y está dado por la tangente del ángulo es B sobre A. Quiere decir que el argumento es el arco tangente de B sobre A. Teniendo en cuenta además que el seno del argumento es la parte imaginaria sobre el módulo del complejo y el coseno del argumento es la parte real sobre el módulo del complejo, podemos escribir al complejo de otra manera. Podemos escribir como que es el módulo del complejo por el coseno del ángulo más el módulo del complejo por el seno del ángulo por I. Sacando factor común, nos queda justamente lo que se conoce como la forma polar. Módulo del complejo que multiplica coseno del argumento más el seno del argumento I. Si tanto la parte real de un complejo como la parte imaginaria son cero, tendremos el complejo nulo. Y dos complejos serán iguales si y solo si las partes reales de ambos son iguales, así como también lo son sus partes imaginarias. Z es igual a A más BI, W igual a C más DI, serán iguales Z igual a W si y solo si A es igual a C y B es igual a D. La unidad imaginaria es la raíz cuadrada de menos 1 y sabemos que cualquier número elevado a la 0 da 1, o sea que I a la 0 es 1. Y a la 1 es I, I al cuadrado es menos 1. I al cubo es I al cuadrado por I, es igual a menos I. Y si tenemos I a la cuarta, será I al cubo por I, que es igual a menos I por I, que es igual a menos I al cuadrado, que es igual a menos por menos 1, que es igual a 1. Y vemos que I a la quinta es I, I a la sexta es menos 1, y ahí se va repitiendo el ciclo cada 4. O sea que si tenemos I elevado a la n, un número natural cualquiera, en realidad tendremos I elevado al resto de dividir dicho número dividido 4. Veamos esto con un ejemplo. I a la 18. Me dicen que es el resto de dividir 18 por 4. Entonces tenemos 18 dividido 4, me da 4 y resto 2. Este será el exponente de I haciendo... El resultado será I al cuadrado es menos 1, por lo tanto, I a la 18 es menos 1. Otro ejemplo, I a la 72. 72 lo divido por 4, me da resto 0. 0 va a ser el exponente de I, o sea que I a la 72 es igual a I a la 0, que es igual a 1. Sea el complejo Z igual a A más BI, el complejo conjugado es aquel complejo cuya parte real es la misma, pero su parte imaginaria es el opuesto de la parte imaginaria del complejo original. En este caso, Z es A más BI, Z conjugado es A menos BI. De la misma forma, con W, C menos DI, W conjugado es C más DI. Tengamos en cuenta que al multiplicar un complejo por su conjugado, aplicando propiedad distributiva, obtendremos la suma de los cuadrados de sus componentes. Por lo tanto, Z por Z conjugado es igual al cuadrado del módulo del complejo, obteniendo siempre así un número real. Veamos las operaciones que pueden realizarse con los complejos, comenzando por la suma de complejos. Sea los complejos Z y W, la suma de ellos, siendo A más BI Z y siendo C más DI W, la suma de los complejos será el complejo que tenga su parte real como suma de las partes reales de dichos complejos y como parte imaginaria la suma de las partes imaginarias. Como ejemplo, Z es 2 más 3i, W es 1 menos 2i, la suma va a ser 2 más 1 y 3 más menos 2i, o sea, 2 más 1 más 3 menos 2, o sea, 3 más 1 y el resultado. De la misma forma, la resta de dos complejos se restarán las partes reales de cada uno de ellos y la parte imaginaria de cada uno de ellos para formar la parte real y la parte imaginaria del complejo resta.
Por ejemplo, si el complejo 2 más 3i y el complejo 1 menos 2i, nos quedará z menos w, 2 menos 1 más 3 menos 2i, o sea, 1 más 5i. Si deseamos realizar el producto de dos números complejos, por ejemplo, z y w, siendo z a más bi y w c más di, lo primero que haremos es aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Pero multiplicaremos parte real con parte real e imaginaria con imaginaria, obteniendo así la parte real del complejo producto. Y luego haremos parte real con imaginaria e imaginaria con parte real, obteniendo así la parte imaginaria. Ordenando y teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1, nos quedará parte real con parte real menos imaginaria por imaginaria más parte real por imaginaria más imaginaria por real. Y ese es nuestro nuevo complejo. Con un ejemplo concreto, 2 más 3i multiplicado por 1 menos 2i, aplicamos la distributiva del producto respecto a la suma y nos queda entonces, después de haber ordenado, de haber sacado factor común, nos queda 8 menos i. Para resolver la división entre complejos, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador, lo que sería multiplicar por el neutro del producto, que es el 1. De esa manera, lo que vamos a lograr en el denominador es un número real, ya que el producto de un complejo por su conjugado nos devuelve el módulo de dicho complejo al cuadrado. Y lo que nos queda entonces por resolver es el producto de dos complejos en el numerador. De esa manera, aplicando propiedad distributiva, encontraremos el complejo y lo que hacemos por último es distribuir este número real tanto en la parte real como en la parte imaginaria del complejo resultado del producto de esos dos complejos. Veamos un ejemplo de división entre dos complejos, 2 más 3i dividido 1 menos 2i. Vamos a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. ¿Para qué? Para obtener un número real en el denominador, o sea, el módulo al cuadrado del complejo denominador. Lo único que nos queda ahora resolver es la distributiva en el numerador, ya que el denominador es un número que después podré distribuir en la parte real y en la parte imaginaria, quedándonos menos 4 más 7i sobre 5, o sea, menos 4 quintos más 7 quintos de i. En el próximo video veremos las propiedades de las operaciones con los números reales. Nos vemos. Hasta la próxima.